Las familias de los 5 mineros leoneses fallecidos hace justo un año en el Pozo de Cerredo han pedido justicia. Esta mañana los han recordado con este homenaje en Villablino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un año después, la causa judicial sigue abierta. La jueza de Cangas de Narcea, en Asturias, ha ordenado prorrogarla 6 meses más. El informe técnico deja claro que los 5 mineros realizaban trabajos clandestinos. La empresa no tenía permiso para extraer carbón y no contaba con sistemas de ventilación ni con medidas de seguridad. Descanso por las vacaciones de Semana Santa en las negociaciones en las Cortes de cara a buscar ese posible acuerdo para la nueva legislatura. La vicepresidenta Isabel Blanco ha afirmado que no va a haber nuevas reuniones de aquí a este domingo, mientras desde Vox insisten en que a ellos no les interesan los sillones, sino llegar a un acuerdo que sea bueno para Castilla y León. Y hoy Margarita Robles ha comparecido ante la Comisión de Seguridad Nacional. Allí la ministra de Defensa ha reivindicado el compromiso de España con la OTAN y con la paz y ha defendido nuevamente la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos, una medida que conocíamos hoy han adoptado otros países aliados como Italia, que ha denegado el uso de su base en Sicilia. Seguimos con más consecuencias económicas de la guerra. Ahora hablamos de vivienda. El Euribor ha subido a niveles que no se veían desde el 2022. Además, después de 2 años de caída, las hipotecas vuelven a subir. En 2 meses caducan el 90% de los contratos de los ganaderos con las industrias lácteas. Las organizaciones agrarias han pedido una prórroga para seguir negociando el precio porque de momento les ofrecen 7 céntimos menos por litro. 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectase a tiempo. De ahí la importancia de los cribados. Hoy un paciente nos cuenta su caso. Es una posibilidad de detectar algo a tiempo, algo que te puede salvar la vida. Adelántate, salva tu vida. Cada procesión tiene un color, una textura y hasta un lenguaje propio relacionado con su vestimenta. Hoy veremos cómo se bordan las tradicionales capas pardas de Zamora y el ritual de un cofrade de Valladolid a la hora de vestirse. Están viendo en estos momentos la procesión del Perdón de León en directo. Es una de las más simbólicas de su Semana Santa porque un preso recibe el indulto en la catedral. ...31 de marzo de 2025, a las 9 menos cuarto de la mañana, explotó la mina de Cerredo. 5 trabajadores perdieron la vida al instante. 12 años después del último gran accidente de estas características en La Ollera, la muerte volvió a golpear al sector minero. Hace un año de esa tragedia en el Pozo de Cerredo en el que fallecieron 5 mineros leoneses y hoy se les ha recordado con un homenaje en Villablino. El Valle de la Ciana se une para recordar a Iván, Rubén, Amadeo, Jorge y David cuando se cumple justo un año del trágico accidente en la mina asturiana de Cerredo que acabó con sus vidas. Un sencillo pero muy sentido homenaje para mantener viva su memoria mientras las familias siguen esperando justicia. Cientos de personas se han unido aquí en Villablino para acompañarlas en este momento de recogimiento, unión y recuerdo compartido. Es importante mantener en el recuerdo, la familia minera se ha caracterizado por estar siempre al lado de los suyos y creíamos que era importante, desde luego, estando de acuerdo con las familias, de realizar este acto homenaje que tiene que servir para eso, para homenajear, para recordar, pero también para reivindicar justicia en algo que tenemos que saber que está todavía sin esclarecer, ¿no? Y que no se han depurado las responsabilidades que son necesarias. Precisamente eso es lo que de alguna manera queremos reivindicar hoy, además de ese recuerdo.
El 31 de marzo de 2025, una explosión de grisú se cobraba la vida de 5 trabajadores leoneses en la mina de Cerredo, en Asturias. La muerte de David, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván llenaba de silencio un territorio que nunca se acostumbró a las tragedias del carbón. Nunca te acostumbras, es horroroso, es horrible. Tener que recordar todas estas cosas. Una putada, hablando mal y claro. Tenían entre 32 y 54 años. La explosión no solo apagó sus vidas. Asturias y León se vistieron de negro. Villablino, de donde eran 4 de ellos, y Torre del Bierzo, que vio partir al quinto, se llenaron de gente en un multitudinario funeral. Me enseñaste a todo, menos a vivir sin ti. Miles de personas acudieron aquel día a aquella temprana despedida. Autoridades, vecinos, amigos, familiares, porque no solo eran mineros, eran también padres o hijos. Todo el Valle de la Ciana compartió y gente de fuera. Además conoces a los padres, a los chavales. Y entonces se siente mucho. Eran parte de una comunidad que se reunió para decir adiós, de un valle en el que todavía resuenan los aplausos con los que se despidieron de estos 5 mineros. Desde entonces sus nombres no se pronuncian sin un nudo en la garganta, y quizás eso sea lo único que puede hacerse, no olvidar y seguir nombrándolos, que el recuerdo de Iván, Amadeo, Rubén, Jorge y David ponga un poco de luz a esta oscuridad. Y un año después de esas imágenes que hemos visto, la causa judicial continúa abierta. La jueza de Cangas de Narcea, en Asturias, la que lleva el caso, ha ordenado prorrogarla 6 meses más. Hasta ahora, por la comisión de investigación han pasado 90 personas y el informe técnico confirma que la empresa no tenía autorización para extraer carbón y que no contaba con medidas de seguridad. Se negaron a declarar en la comisión los 2 principales encausados en el proceso judicial abierto por el accidente, el propietario Jesús Rodríguez Morán y el ingeniero responsable José Antonio Rodríguez Casillas. Me veo en la obligación de acogerme a mi derecho constitucional de no declarar. He de acogerme a mi derecho a no declarar en este acto. La parte social tuvo claro que la Administración falló, pero el principal responsable es el empresario. La Administración tiene su responsabilidad, pero aquí hay una responsabilidad en porcentaje que está por encima de todo, si es la del empresario. Los técnicos del Principado defendieron las inspecciones, pero reconocieron limitaciones en el control. La máxima responsable al frente de la Consejería, que dimitió días después del accidente, dejó claro que estaba prohibida la extracción de carbón. Ellos lo que hacen ilegalmente es extraer carbón sin permiso para hacerlo. Blue Solving trabajaba en la mina con un permiso para la retirada de material y otro de investigación para la conversión en grafito del carbón extraído, pero este no estaba validado porque no presentó plan de labores, una iniciativa de la que varios técnicos tenían dudas. Yo no apostaría mi dinero en eso. Técnicamente iba a ser muy difícil. Actividad no autorizada y fallos clamorosos en la seguridad estaban presentes en la explotación al juicio del que fue el anterior propietario de la mina. Tenían todos los complementos para que tener un accidente muy grave, era cuestión de tiempo. Las declaraciones sugieren que el accidente no puede atribuirse a una única causa, sino a la concurrencia de factores, entre los que destacan graves irregularidades empresariales y deficiencias en los controles. La guerra de Irán también afecta al Euribor, que cierra marzo con la mayor subida mensual desde 2022. Eso significa que las hipotecas variables con revisión anual se van a encarecer por primera vez en 2 años. Para que se hagan una idea, en una hipoteca tipo de 150.000 euros a 30 años, esto supondrá 13 euros más al mes. 6 de cada 10 préstamos hipotecarios en España están referenciados a tipos variables o mixtos, por lo que se verán damnificados. Sube el petróleo, sube el gas y ahora también las hipotecas. Aquellos que la tengan a tipo variable con revisión anual van a experimentar la primera subida en 2 años en su cuota hipotecaria. Es decir, se encarecerá su hipoteca unos 156 euros al año. Pero claro, aquí hay otro problema y es que estos hipotecados tampoco van a experimentar el ahorro que iban a experimentar antes. Es decir, el ahorro que no tienes, más luego lo que tienes que pagar de más, porque evidentemente ha subido, se puede reflejar o tenemos estimado que puede ser en torno a 340 euros al año. Pero esto no será lo peor, porque con la incertidumbre que genera el conflicto, la previsión es que el Euribor siga subiendo. Esto se traduce en que en los próximos meses los hipotecados a tipo variable van a pagar en torno a 75, 80 euros más cada mes, que son en torno a 900 euros al año, lo cual ya es un golpe considerable para el bolsillo de los mismos. Y aunque el pico aún no es el de la guerra de Ucrania,
de momento no es tan catastrófico, pero sí es importante que la gente sepa que van a tener una mordida importante en su bolsillo. Hay que tener en cuenta que a esta situación se llega después de un shock inflacionario en el que los precios se han disparado. Por eso los especialistas recomiendan cambiarse a una hipoteca fija o mixta si puedes amortizarla rápido, y si aún no la tienes contratada, comparar todas las opciones. El primer trimestre del año no ha sido ajeno a la subida del precio de la vivienda. Ha subido en España un 14% y ya se están alcanzando precios del año 2007. De hecho, según datos de la inmobiliaria TINSA, el metro cuadrado está ya a 2.000 euros. Castilla y León no es de las comunidades donde más ha subido, ya que en nuestra comunidad se ha subido un 4%, lejos del 20% que se alcanza en regiones como Madrid o la Comunidad Valenciana. De hecho, solo hay una provincia en toda España en la que ha bajado el precio de la vivienda y esa es Zamora. Bueno, es complicado hablar de un techo en el crecimiento del precio, ¿no? Está claro que la demanda sigue siendo sólida. Es cierto que estamos llegando a niveles de esfuerzo de compra que son muy importantes o muy tensionados. Prevemos que los crecimientos van a ir siendo más moderados progresivamente. Y desde mañana el gas será más barato para millones de hogares. La tarifa regulada baja de media un 16% y también desciende en comunidades de vecinos. El por qué: cae el coste del gas y se mantienen medidas como el IVA reducido. Así que la factura va a ser más baja, tanto para quien solo cocina como para quien además usa calefacción. El secretario de Estado norteamericano critica a España por el cierre del espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán. Marco Rubio ha cuestionado incluso el sentido de la OTAN, porque también Italia le ha negado el uso de una base militar de Sicilia. Diego Cuano, ¿cuál es la última hora sobre este asunto? Sí, efectivamente, ya a principios de este mes de marzo el gobierno de Giorgia Meloni avanzaba que su postura respecto al uso de sus bases militares sería similar a la adoptada por el gobierno de España, y hoy conocíamos que Italia efectivamente ha denegado a Estados Unidos el uso de su base siciliana de Sigonella, lo que le ha valido las críticas del gobierno norteamericano. Precisamente hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido nuevamente esa prohibición del uso de las bases de Rota y Morón y ha reivindicado el compromiso de España con la OTAN y con la paz. Desde el Partido Popular han lanzado nuevas críticas al Ejecutivo. Aseguran que la escenificación del Gobierno pone en riesgo la seguridad de España. Con nuestros aliados, sí, siempre, en los marcos unilaterales, pero no a los dramas de las guerras. No voy a aceptar que ningún país, ni ningún dirigente de ningún país me dé y nos dé a España lecciones de lo que tenemos que hacer y de nuestro compromiso con la paz. Todo el relato hiperbólico que está haciendo este gobierno, direccionado seguramente por opciones de política populista. Eso es lo extraordinariamente grave y lo que puede poner en riesgo nuestra seguridad en el futuro. El gobierno de Estados Unidos dice que se va a replantear su relación con la OTAN porque aliados como España o Italia no le permiten usar sus bases para la guerra contra Irán. Además, Donald Trump dice ahora en sus redes sociales que quien quiera petróleo... Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra. Y segundo, reúnan el valor necesario, vayan al estrecho y tómenlo. Insta a países europeos como Reino Unido a que aseguren militarmente el estrecho de Hormuz. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. Ocurre cuando Estados Unidos ya ha acumulado 50.000 efectivos en el Golfo Pérsico, presumiblemente para una hipotética operación terrestre para controlar ese estrecho si Irán no negocia como quiere Trump. De momento, el régimen de los ayatolás dice que va a atacar mañana a 18 empresas norteamericanas en Oriente Medio, mientras Estados Unidos sigue bombardeando territorio iraní junto a Israel, quien difunde lo que está haciendo en Líbano. El ejército hebreo ataca Beirut y otras zonas del sur y anuncia que va a demoler todas las localidades libanesas limítrofes con su frontera. Los hemos visto protestar de muchas maneras, también derramando leche por las calles. Estos son los ganaderos de Segovia el pasado jueves. Denuncian que por los costes disparados han comenzado a producir a pérdidas. Pero hay más problemas. En los últimos 10 años se ha reducido a la mitad los ganaderos de leche en Castilla y León. Quedan apenas 584. Ahora se enfrentan a un momento delicado. Desde hoy y en los próximos 2 meses se expiran el 90% de los contratos con las industrias lácteas.
Asaja, UPA y COAG amenazan con convocar movilizaciones si la industria láctea finalmente decide reducir el precio de la leche a los ganaderos un 15%. La medida podría generar pérdidas estimadas de unos 400 euros diarios a cada explotación. No puede un ganadero estar trabajando 365 días y el año que es bisiesto 366 todas las horas del día y estar trabajando a pérdidas. Lo que no entendemos es por qué en estos momentos la FENIL quiere pagar menos. Alrededor del 90% de los contratos de leche se renuevan en los próximos 2 meses y se verían afectados por esta decisión. Al menos una demora de 15 días, un mes, mientras todo eso se negocia para que nadie salga perjudicado y sobre todo para que alguien que no quiera firmar o alguien que no quiera aceptar esa oferta que les hace la empresa, pues les sigan recogiendo la leche. En caso de que no se alcance un acuerdo con la industria, los sindicatos agrarios no descartan movilizaciones o incluso acciones legales para proteger a los ganaderos. Castilla y León prorroga hasta el 31 de mayo las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino. Se mantiene en ferias y mercados, pero con obligación de desinfección de animales, vehículos e instalaciones. La decisión se toma en cuenta tras evaluar la evolución de la enfermedad en España, donde la mayoría de los focos se concentran en Cataluña. La actualidad política de Castilla y León pasa por las negociaciones para formar el gobierno autonómico y por los posibles pactos, aunque hasta después de Semana Santa no va a haber nuevas reuniones. Ni reuniones anunciadas ni conversaciones discretas alejadas de las cámaras. Las negociaciones de cara a encontrar esos puntos comunes que den como fruto un pacto para la nueva legislatura están paralizadas por las vacaciones de Semana Santa. La vicepresidenta Isabel Blanco se ha remitido a recordar las reuniones que se mantuvieron la semana pasada entre el PP y los partidos que obtuvieron representación tras el 15 de marzo. Es más, Isabel Blanco afirma que no hay un nuevo calendario de reuniones puesto encima de la mesa, mientras desde Vox no confían en que se pueda llegar a ningún acuerdo antes del 14 de abril. Ellos consideran que más allá de los plazos están centrados en hacer bien su trabajo porque quieren alcanzar un proyecto común que beneficie a toda Castilla y León. Tuvimos las reuniones la semana pasada, informó de ellas Carlos Carriedo, y cuando haya más reuniones se les irá informando. No estamos en ningún momento reclamando, ya habéis visto lo que ha pasado en otras regiones, no hemos presentado en candidatura. O sea, no nos interesan los asientos, es que lo que nos importa es llegar a un buen acuerdo con soluciones que vienen en nuestro programa electoral y que tendremos que acordar con el Partido Popular. Y el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León confía en que esos encuentros se repitan la próxima semana. De la Rosa tampoco confía en que haya un acuerdo antes del día 14 y deja clara la intención de su partido por la mesa de las Cortes. Tengo mis propias dudas de que el Partido Popular y Vox tengan un acuerdo cerrado antes del día 14. Y eso no sé si implica que tengan algo ya para la mesa o no. El Partido Socialista tiene que estar dispuesto, ¿no?, a intentar, pues bueno, tener esa representación la máxima que pueda en la mesa de las Cortes y, por supuesto, no dar nada por hecho. Ya veremos si hay un acuerdo. Así posaba Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda, la llegada a su primer Consejo de Ministros. Toma el relevo de María Jesús Montero, que dejó el Ejecutivo para concurrir a las elecciones de Andalucía. España asume una cartera con temas complejos sin resolver, presupuestos prorrogados y el modelo de financiación autonómica. Castilla y León es una de esas comunidades autónomas que se ha mostrado desde el minuto 1 en contra del nuevo modelo de financiación autonómica. Así lo manifestaron tras salir de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo han mantenido a lo largo de todos estos meses. Consideran que se trata de un modelo injusto y que no atiende a las necesidades del territorio. Además, han manifestado que acudirían si hiciera falta hasta el Tribunal Constitucional. Ahora le piden al nuevo ministro un giro en las políticas hacia Castilla y León. En su despedida, María Jesús Montero se mostraba muy satisfecha de su paso por el Ministerio de Hacienda. Y por haber formado parte de un gobierno cuya única preocupación ha sido el bienestar.
Pero la realidad es que a poco más de un año de terminar la legislatura hay dos cuestiones que no ha conseguido resolver. Por un lado, la falta de presupuestos generales y por otro, el desacuerdo de la mayoría de comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica. Retos que ya le ha traspasado a su sucesor en el cargo. Si todas las comunidades pensaran no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas sin duda alguna. En ese horizonte de desbloquear la financiación autonómica, aunque no hay perspectivas de nuevas reuniones, nuestra comunidad pide un giro de 180 grados en las políticas hacia Castilla y León. Que se siente a negociar con las comunidades autónomas, que aquello que afecta a todos se negocie entre todos y que todos partamos en condiciones de igualdad sin privilegios. Porque insisten, la propuesta que hay sobre la mesa es contraria a los intereses de Castilla y León y solo favorece a los separatistas para que estos mantengan a Sánchez en el gobierno. Posturas muy alejadas de las que parte el nuevo ministro para retomar la negociación. El Gobierno asegura que va a presentar presupuestos, pero no aclara cuándo. La portavoz justifica la ausencia de plazo en que la situación económica provocada por la guerra obliga a reajustar el borrador. No hablan ni de fechas ni de plazos, pero insisten desde el Gobierno en que presentarán los presupuestos generales del Estado y que serán unas cuentas públicas adaptadas a los problemas de los ciudadanos. Insiste la ministra portavoz en que están trabajando en ellos y que ahora lo importante es el no a la guerra, que también se tomarán unas semanas para evaluar las medidas anticrisis, pero que la ausencia de presupuestos no está siendo una excusa para que el Gobierno dé respuesta a los problemas de los ciudadanos. Debe presentarlos y los vamos a presentar. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde. Que unas cuentas, los presupuestos son la ley de leyes, y unas cuentas tienen que reflejar y acompañar a una situación macroeconómica, y estamos viviendo un contexto internacional muy complicado. La regularización masiva de migrantes planteada por el Gobierno reabre la brecha con la oposición. Finalmente, mañana no se abrirá el plazo, aunque desde Moncloa mantienen que será a principios de abril. El PP avisa de que se convertirá en un agujero en el que podrán colarse por la Unión Europea, dicen, delincuentes y terroristas. El Gobierno de Sánchez está empeñado en llevar a cabo esa regularización, a pesar de que sea en contra de la mayoría absoluta de este Parlamento, en contra, además, sin controles, y justo al contrario de lo que está exigiendo el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea. Seguimos dentro del calendario previsto y un mensaje de tranquilidad porque habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes. El año pasado las denuncias por violencia de género aumentaron casi un 3% en España. La edad media de los agresores fue de 49 años y el 63% de ellos eran españoles. Hubo 49 asesinatos machistas, uno de ellos en Castilla y León, que es la comunidad autónoma con menor número de víctimas, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Fue el caso de un hombre que asfixió a su mujer de 34 años en Burgos, dejando a un menor huérfano. 3 porteros de una discoteca de Salamanca han sido detenidos por propiciar una brutal paliza a un joven este fin de semana que acabó en el hospital con lesiones graves. La Policía Nacional ha detenido a 3 porteros de un local de ocio nocturno de esta zona de Salamanca, Las Úrsulas, Palacio de Monterrey, después de propinar una brutal paliza a un joven durante la madrugada del domingo al lunes. El joven mantuvo un altercado con ellos en la puerta y a pesar de que abandonó el local, lo persiguieron, se abalanzaron sobre él, lo golpearon en todas las partes del cuerpo, incluso cuando ya estaba tendido en el suelo. La descripción de los agresores permitió la detención. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital y recibir varios puntos de sutura en algunas de las heridas, mientras que los 3 detenidos pasaban esta mañana a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. 7 horas necesitó el Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León para recuperar a 2 montañeros de 35 años que quedaron atrapados en la cara este del pico Curavacas de Palencia por el mal tiempo. Ellos mismos avisaron al 112. Después de una compleja intervención aérea y terrestre, los escaladores han vuelto a casa ilesos.
Las instituciones nos dejan gratuitamente pues hacer el test de sangre oculta en heces, pero nosotros no queremos hacerlo, pues no adelantamos nada. Ese test puede salvar vidas. 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectase a tiempo. Y el cribado de heces es la mejor forma de hacerlo a partir de los 50 años. Hoy un paciente de Salamanca nos ha contado su experiencia. La vida de Paco cambió de forma radical tras su diagnóstico de cáncer de colon. Pensaba que el cribado era algo que no iba conmigo, que eso era para otras personas, que si realmente iba a tener un tipo de esa enfermedad como la que estoy sufriendo, este proceso oncológico, pues bueno, que habría suficientes medios y que me curarían, que no habría problema. Nunca me hice el cribado. Como él, miles de personas se enfrentan cada año a este tumor, el más frecuente en España. Sin embargo, su historia tiene un mensaje claro: la detección precoz salva vidas. Cada prueba es una posibilidad de detectar algo a tiempo, algo que te puede salvar la vida. Adelántate, salva tu vida. Cuando se diagnostica en fases iniciales, la supervivencia puede alcanzar el 90%. El problema es que en muchos casos el cáncer de colon no presenta síntomas hasta que está avanzado. Que lo primero que tenemos que dar es una vuelta a nuestra cabeza y a nuestro no pasa nada, ya lo haré, lo dejaré. Y ese dejarlo pues va a suponer un tiempo que es básico en esta enfermedad. Hoy Paco se sigue recuperando y solo espera que su historia sirva para concienciar y aumentar la participación en los cribados. Es el programa Conciliamos en Semana Santa, en el que participan 3.700 alumnos de 141 centros educativos de Castilla y León, 29 más que en 2025. El Gobierno regional destina casi 4,5 millones de euros durante todo el año a esta iniciativa. El músico Luis Antonio Pedraza de Castro, el grupo Tahona y la asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda son los ganadores de la primera edición de los premios de la música folk y tradicional. Los organiza la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León para reconocer el trabajo realizado por mantener vivo el folclore castellano. Los galardones, dotados con 3.000 euros cada uno, se entregarán en Villalar de los Comuneros el 23 de abril en un acto institucional. El año pasado la Semana Santa fue terrible, llovió mucho y creemos que va a ayudar a que sea una buena Semana Santa. Somos optimistas en que la facturación superará la del año pasado. Un optimismo y unas previsiones que no se ven afectadas por el tiempo, pese a que en algunas partes de España se muestra inestable. Así se ve el horizonte en Canarias, manchado por la calima que afecta a las islas estos días. También hay avisos por fuertes vientos en Aragón y por oleaje en Cataluña y en las Islas Baleares. Aquí en Castilla y León vamos a disfrutar de la mejor Semana Santa, en cuanto al tiempo se refiere, en años, porque va a estar marcada por el sol y la estabilidad, pero vamos a conocer con más detalle la previsión. Sergio, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con las procesiones de esta noche? Bueno, pues van a poder salir sin problema la mayor parte de nuestro territorio, cielos despejados, tan solo algunas precipitaciones en zonas del norte. Y en cuanto a las temperaturas, para estas próximas horas, más frías, como ya viene sucediendo durante estos últimos días, en la mitad más oriental de nuestra región, donde estarán por debajo de los 5 grados, en torno a los 8 o 9 en la mitad más occidental. Y para mañana, otra jornada muy similar a la que hemos tenido durante el día de hoy, cielos muy despejados en toda la mitad occidental y esas precipitaciones muy débiles que seguirán apareciendo en zonas del norte de la provincia de Burgos y en zonas de montaña del sistema ibérico. Temperaturas que mañana se recuperan ligeramente en la parte más oriental, 14 grados en Burgos, seguiremos rondando los 20 en el resto de la comunidad. Y el avance para los siguientes días, vamos hoy un día más adelante, jueves, un poquito más de nubosidad, pero con ascenso de las temperaturas, seguirá lloviendo en zonas del norte, viernes y sábado ya cielos completamente despejados en el 100% de nuestro territorio y unas temperaturas que subirán ya por encima de los 20 grados.
En Ávila se han visto los pasos de la Hermandad de la Estrella, el misterio con Jesús Redentor ante Caifás y la Virgen que da nombre a la entidad penitencial y que fue la primera en 2006 que incorporó los costaleros en Castilla y León. Han tenido una estación de penitencia plena, con normalidad, después de la suspensión el año pasado por la lluvia y la nieve que les obligó a cambiar el recorrido y a entrar en la catedral. Esta imagen que ven es la procesión del perdón de León en directo, una de las más simbólicas de su Semana Santa porque un preso recibe el indulto en la catedral en el Locus Appellations. Este año lo ha obtenido María Jesús, que fue condenada hace 6 años por delitos de estafa y falsedad documental. A ella se suma una segunda persona que recibe la libertad condicional y salen en procesión acompañadas de otros 15 reos. Y a esta hora en Palencia ya ha comenzado una de las procesiones más esperadas de su Semana Santa. Los cofrades se dirigen a la iglesia de San Miguel, donde en unos minutos se va a escenificar el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos. Es uno de los momentos más representativos de Palencia, cuando en la puerta de la iglesia, con los 3 golpes de gallardete y el toque del tararú, se prenderá a Jesucristo tras la traición de Judas. Esta noche está previsto uno de los momentos más importantes de la Semana Santa de Valladolid. Se trata de la procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura. 2 cofradías, la de las Angustias y la del Cristo Despojado, cuyos pasos se juntarán en un acto muy emotivo previsto en torno a las 10 de la noche en la Plaza de Santa Cruz de Valladolid. Lo que vemos ahora es la señal en directo de los recorridos previos que hacen las 2 cofradías hasta llegar a ese punto del encuentro. Y en unos minutos, como les decíamos, el despojado se encontrará con la Virgen de las Angustias, a la que el presidente de la Junta ha hecho una ofrenda floral antes de que el paso saliese de la iglesia. Y a la Semana Santa le rodean cientos de tradiciones que vuelven a revivirse cada año. Muchas de ellas tienen que ver con la vestimenta que utiliza cada cofradía, cada prenda, cada bordado, incluso la textura, tienen un origen y un significado. De las túnicas del siglo XVI, origen de la Semana Santa, se pasó en los años 30 los hábitos de cofrade tal y como los conocemos hoy en día. Nosotros no llevamos capa, lo que es el hábito es como una sotana, digamos. Sí que sabemos que este hábito nuestro se inspira un poco en un hábito de una cofradía de Sevilla. A los cofrades de Nuestra Señora de las Angustias en Valladolid se les reconoce por el hábito de terciopelo azul turquí, al que acompañan con un cíngulo rojo anudado a la cintura. La cofradía lo que se vende es la tela, el terciopelo, y luego hay una serie de modistas que se dedican a hacer esto. De la misma tela y color, el capirote, inspirado en los condenados por la Inquisición. Aunque también hay quien dice que la forma puntiaguda del capirote lo que hace es acercar al cofrade al cielo. Esta vestimenta permite al cofrade enfrentarse a las noches de Pascua. Hay años que hace mucho frío y debajo del hábito pues te puedes poner una americana o un jersey, etc. Es normal que los hábitos pasen de padres a hijos. Su coste puede rondar los 400 euros. Por ahí y luego otro por ahí para que te quede bien abierto, ¿vale? Imitan con hilo y aguja las decoraciones que tejían los sastres de Zamora en las capas de los pastores. Era la manera de poderse proteger de las inclemencias del tiempo. Pero luego está la capa de ceremonia, que era de mozos casaderos, que era la que estrenaban cuando se casaban. El ruedo, la escalvina, el capillo, la capucha, la chiva o el espejuelo forman parte del lenguaje propio de esta indumentaria de origen medieval que cambia según la comarca. Vas cogiendo información, pues te vas interesando pues en este pueblo, en el otro, en las zonas. Por ejemplo, la capa de Aliste se llama capa de chiva precisamente por el triángulo que va cosido. Pero la capa de Alba tiene una pequeña borlita que se llama capa de capillo. Y esto se llama el espejuelo, que es la parte de la capa que va más adornada. Cada capa cuesta 300 euros. Es dura la tela, es estameña y hay que coserlo con una máquina antigua. Coses el paño negro, vas haciendo los pespuntes y luego con tijera, punta de tijera, vas recortando. Ahora estoy haciendo la hombrera y he terminado un manteo de paño para mi nieta.
Desde hace 15 años, estas mujeres abren el costurero para seguir dando pespuntes de tradición.